Vamos a orar, si puedes de pie. Señor, abrimos nuestro corazón a tu palabra, porque ella es vida, porque en ella hay sanidad, porque en ella hay libertad. Todo lo que tú tienes para nosotros, abrimos nuestro corazón, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome asiento mientras los niños pequeños salen a tomar su clase. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Vamos a seguir la serie de No me avergüenzo del Evangelio. Y esta carta a los romanos es maravillosa porque les decía que más que una carta es un tratado teológico, donde las principales doctrinas de la fe son expuestas, y estas doctrinas, dice en el latín, nos llevan a la praxis o a la práctica, que estilan nuestra forma de vida. Y quiero decirle que la doctrina es algo que no cambia, es algo que permanece, y es como un ancla poderosa que puede mantenernos firmes y tenernos a flote, y llevarnos por buen rumbo de nuestra vida. Romanos 5, vamos a considerar los primeros 11 versículos. Dice así: justificaos pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a la gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, en quien hemos recibido ahora la reconciliación. Los resultados de la justificación. La palabra justificación, según el diccionario Strong, justificación viene del griego dikaionoe, y también se puede traducir como equidad. Específicamente, justificación, justicia. ¿Sí? En el hebrea, que también tiene que ver con lo que es justo, lo que es bueno, lo que es íntegro, aquello que Dios exige, una rectitud, una demanda de Dios. Pues si bien en la justificación podemos nosotros encontrar de parte de Dios todos aquellos beneficios que hemos recibido de parte de Dios. Como ya les había dicho en Romanos, a la introducción a Romanos,
esta carta juega, y esta doctrina juega un papel bien importante en lo que se conoció el movimiento de reforma del siglo XVI. Cuando Lutero leyó en el capítulo 1, porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. ¿Sabes? Hemos escuchado muchas cosas buenas de Lutero, pero ¿sabes también qué se dice de él? Que era un monje que odiaba a Dios. ¿Cómo se puede ser un monje y odiar a Dios? Bueno, Lutero es un ejemplo. Y él odiaba a Dios, ¿sabes por qué? Porque él se atormentaba en su vida religiosa el querer ser un santo, el querer portarse bien, pero se encontraba con unas luchas en su interior. Y si tú puedes ver aún en sus películas autobiográficas cómo vivía completamente condenado, porque la religión de su tiempo le había enseñado que el hombre no puede ser justificado y tenía que él cumplir todos los mandamientos y todos los requerimientos que exigía la religión, y hasta se latigaba, se flagelaba a sí mismo por querer ser santo y no podía, y simplemente se encontraba incompetente, ineficaz todo lo que él hacía, y vivía odiándose así y decía: Dios, tú eres injusto. Todo aquello que tú pides y demandas de mí es imposible que yo lo pueda cumplir, y ¿cómo quieres que yo sea así? Entonces, de esa manera él se vivía amargado y enojado hacia Dios, hasta que justamente estudiando las escrituras y leyendo el libro de Romanos, no pasó ni del capítulo 1 cuando se encontró, que la justicia de Dios. ¿Quieres ponerme en el 1:15 de Romanos? Ahorita regresamos ahí. Romanos 1:15. Dice: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio a vosotros que estáis en Roma. El que sigue: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente y también al griego. Entonces, cuando cuando Lutero se encuentra con esta escritura, todo aquello desapareció, toda aquella condenación desapareció de su vida. La justificación por fe es y ha sido el blanco que sienta las bases, ¿sabes?, de la doctrina cristiana. Después de 1500 años, ponme el 17, dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Después de tantos años, desde el siglo IV, un monje llamado también Erasmo, él tradujo las escrituras al latín, y es en el latín que está estudiando Lutero, y nadie había podido ver lo que Lutero puede ver, y más de 1000 años de oscuridad, 1000 años de oscurantismo se acabaron cuando Dios alumbró el entendimiento de este monje y puede entender que el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Cuando hablamos de justificación por fe, hablamos del hecho que Dios puede presentar al culpable como justo, justificarlo, alguien que le es dada la justicia de otro. Eso significa la justificación, alguien que recibe la justicia de otro. Ya establecimos que por nuestros propios actos, por sus propios hechos, el hombre ninguno puede ser justificado, solamente es por medio de la fe en Dios. Aún en la antigüedad, ya citamos la semana pasada que hablábamos acerca de Abraham. Abraham fue justificado cuando él creyó en Dios.
y mostró que creía en Dios en su obediencia. Sin embargo, Abraham fue justificado mucho antes de salir, mucho antes de ofrecer a su hijo Isaac. Mira, y te puedo poner cómo Dios puede justificar a un mentiroso como Abraham. Abraham era un mentiroso, sí. 2 veces dijo que no era su esposa, que era su hermana. Y aunque era su hermana, él estaba mintiendo para salvar su pellejo. Incluso dudó y actuó con incredulidad. ¿Por qué crees que le pusieron Isaac a su hijo? Cuando él y Sara mostraron incredulidad, cuando Dios les dijo que él les daría hijos y ya casi tenían 100 años. Y Dios le dijo: tu hijo se llamará Isaac, por cuanto te reíste. Entonces Isaac significa risa. Dios es el que justifica al culpable. Dios puede justificar a un homicida. ¿Dónde dice, pastor? Pues el caso de Moisés. Moisés mató a un hombre, a un egipcio, y huyó. Por 40 años se convirtió en un fugitivo. Y cuando Dios se le apareció allá en el monte, Horeb, el monte de Dios, estando pastoreando las ovejas de su suegro, y cuando Dios se revela a través del fuego de esa zarza ardiendo, ¿sí? Moisés le creyó a Dios. Y es esa fe que justificó a los hombres, no que hayan cumplido la ley. De hecho, por la ley nadie puede ser justificado. Dios puede justificar a un tramposo como Jacob. De hecho, su nombre significa eso: tramposo, usurpador. Engañó a su hermano, engañó a su padre, engañó a su suegro. Vaya, engañaba a las ovejitas para que cambiaran de color. ¿Quién sabe cómo le hacía? Pero era mañosísimo ese Jacob. Pero un día tuvo un encuentro con Dios en Betel, perdón. Sí, en Peniel y luego también en Betel miró a Dios. Y sabes, eso cambió su vida y eso justificó. Fue su fe, no fueron sus actos, fue su fe. Dios puede justificar a otro hombre. Y cada uno de los hombres de la Biblia tiene sus lados oscuros para mostrarnos a ti y a mí que Dios puede justificar al culpable. Quiero que me acompañe, ahorita volvemos a Romanos. Quiero que me acompañe al Salmo 32. Es un salmo que David escribió después de su arrepentimiento. De hecho, en su Biblia tendrá un título ese salmo que dice: la dicha del perdón. Y David escribe: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedades de verano. David pasó casi un año ocultando su pecado. Había una mujer casada que se estaba bañando. El rey la miró, le pareció hermosa y la mandó traer. Comete adulterio con ella. La mujer le notifica que está embarazada. La mujer es esposa de uno de sus más fieles soldados. Y aún así, David no le importó. Y como su esposo se encontraba en la guerra, lo manda a traer para cargarle el regalito a él. Pero el soldado era tan leal que dijo: no me puedo ir mientras todos mis compañeros y el arca de Dios está en el campamento y mi general Joab están peleando. ¿Y cómo voy a ir yo a acostarme con mi esposa? Lo mínimo que puedo hacer es quedarme a hacer guardia en el palacio del rey. Le dijeron a David: oye, Urías, se llamaba el marido, no se fue. Y dijo a David: ¿y ahora cómo le hago?
Entonces escribió una carta al general y le dijo: Joab, ahí te mando de regreso a Urías. Te pido un favor, cuando esté lo más recio de la batalla, me lo dejan solo. Ahí luego te explico. Bueno, palabras más, palabras menos. ¿Sabes qué hizo David con eso? Está recomendando a Joab que lo dejen solo en la batalla para que muera. Y así pasó. Cuando venían los enemigos a atacar a Urías, ya tenían instrucción sus compañeros de dejarlo solo, y Urías murió en esa batalla contra los hijos de Amón. ¿Quién fue el autor intelectual de ese asesinato? David. Y sabes, pasó como un año no decía nada David. Cuando ya le dijeron: oye, pues te manda a decir Joab que pues sí ganamos la batalla, pero ¿qué crees? Murieron algunos, y entre ellos Urías. Y dijo David: y bueno, pues eso pasa, pues en las guerras mueren, unos a veces ganamos, unos mueren. Y ya David con eso dijo: pues ya, se borró. Entonces le dijo: bueno, mándenme traer la viudita. Y se la quedó. Pero sabes, el hijo que iba a tener murió, etcétera. Pero después viene un profeta, como al año, ya David ni se acordaba. Le dicen: David, vino el profeta Natán a buscarte. Y David dijo: pues háganlo pasar. Y viene el profeta y le dice: así dice el Señor, mira, te voy a contar un caso. ¿Qué pasó? Mira, había una familia que tenían una corderita que la habían creado como una hija, un miembro más de la familia. Esa familia tenía un vecino rico que tenía muchas ovejas y vacas. El rico recibió visitas y en lugar de matar un borreguito de los suyos, tomó la corderita de su vecino pobre y se la comió. ¿Tú qué piensas, David? Y David dio un golpe en la mesa bien enojado y dijo: ese hombre es un maldito, ese hombre merece la muerte. David está bien enojado. Y Natán dijo: pues ese hombre eres tú. Porque yo te di todo, le dijo Dios: riquezas, honra, gloria, familia, mujeres, te di todo. Pero tú no tuviste temor de tomar la esposa de Urías y aún lo mandaste matar. David pensaba que nadie lo sabía, Dios lo sabía. Pero ¿sabes qué estaba esperando Dios? Que David se arrepintiera. Ahora, ¿había forma de pagar las culpas, el pecado? No. Lo único que necesitaba David era reconocer que había pecado. Para eso fue enviado el profeta. Dijo: he pecado contra Dios. Y el profeta le dijo: pues sí, y Jehová ha remitido tu pecado. Así que cuando hablamos nosotros de justificación, hablamos cómo Dios puede declarar al culpable inocente. La justicia de Dios es un atributo soberano por medio del cual Dios juzga a los pecadores. En ese atributo los pecadores podrían creer, pero descubrió también Lutero que el justo puede vivir por la fe. Dios justifica al pecador cuando él puede creer y ser declarado justo a pesar de ser culpable. Lutero escribió más tarde: la justicia de Dios me había llenado de odio, ahora me cambió en un mayor amor inenarrable, dulce. Fue ese pasaje de Pablo que le abrió la puerta al cielo, y no solamente a Lutero, a millones de personas a través de la historia, por la revelación que le vino a un solo hombre: el justo por la fe vivirá. En los términos bíblicos, la justificación es un veredicto divino
donde la persona es declarada, oye bien, totalmente justa. Totalmente justa. A la pastora y a mí nos gusta ver esas películas que tienen que ver con juicios, con abogados, con fiscales y cuando te hacen largo ahí el asunto de que prueba número uno y que están ahí en el jurado, el juez, los testigos, las pruebas, todo lo que tiene que ver en una corte. Y a veces te hacen dudar ahí en la trama, ¿no? Te hacen dudar, ¿será que es culpable? ¿Será que va a ser el veredicto? Y ves al jurado, que normalmente son ciudadanos escogidos para escuchar el proceso y juntos deliberan, y ya el jurado presenta su veredicto al juez para ver cómo han encontrado al acusado o acusada. Y a veces te llegas a envolver tanto allí en la trama, sobre todo cuando tú desde el otro lado, siendo un espectador, te das cuenta que la persona que está siendo acusada es alguien que lo están incriminando y no puede ser un declarado culpable, sobre todo si a esta persona le van a dar pena de muerte o le van a dar cadena perpetua. Pero cuando el punto, ¿cómo se llama? Cúspide del caso es cuando ya todos deliberaron y le dicen: señor juez, ya el jurado ha tomado un veredicto. Y entonces el presidente del jurado se pone de pie y le dice: el juez, ¿puede leer ahora su veredicto el jurado? Y luego toman ahí su documento firmado por todos y dicen: este jurado ha encontrado a fulano de tal no culpable o inocente de todos los cargos. Y cuando pasa eso, hay un grito muy fuerte ahí, normalmente de aquel que es acusado. Se abrazan, lágrimas y besos y todo, y el abogado se dice: bueno, ganamos, ¿no? Pero te imaginas, ¿qué crees que pasa cuando todos sabemos que el acusado es culpable? Y a pesar de todo, no sé si villatearon mucho ahí al jurado, lo sobornaron, y al juez, y al final al culpable lo encuentran inocente. Hay dolor, hay lágrimas, hay decepción, hay enojo, hay maldiciones, hay de todo. Pero qué maravilloso es saber que Dios es el juez, y Él, al examinar nuestras culpas, sí nos encuentra culpables, pero aparece otra persona que jamás ha pecado, que jamás ha hecho nada malo, y que Él tomó nuestro lugar, y entonces su justicia nos es dada, el justo por los injustos. Esto es la justificación de Dios, el justo por los injustos. Entonces, los resultados de la justificación, primeramente, es que dice el apóstol Pablo que tenemos paz para con Dios. La justificación nos da paz para con Dios. ¿Cómo te sentirías si tú estás pasando? Tú eres el acusado, tú eres el que está pasando por un proceso, por un juicio, está siendo procesado y todo parece incriminarte. Pero al final de todo este juicio, ¿sí?, te declaran inocente. Antes del juicio, ¿cómo te sientes? Un día antes no sabes si te van a dar 50 años, cadena perpetua. ¿Cómo te sentirías? ¿Estarías feliz en tu casa? ¿Ah? Mirando videitos ahí de TikTok. ¿O qué estarías haciendo? Estarías: ay, Señor, ayúdame, y pidiendo perdón por todo, ¿no? Pero el resultado de la justificación, dice aquí Pablo, que es paz para con Dios. Puede uno respirar, puede uno sentirse
bien, tenemos paz para con Dios. Cuando yo sabía que lo que me esperaba al llegar a casa era una chancliza, una buena chancliza de parte de mi mamá, porque alguien en la casa había ido con el chisme que el Oscar andaba portándose mal. Entonces yo no quería llegar, de verdad que yo no quería llegar. Una vez, 3 días, mi mamá no me pudo ver ni el polvo, ¿sí? Porque llegaba cuando ella se dormía y salía antes de que ella se levantara. Yo llegué a oír que decían: y este chamaco ya está dormido, decían. No, mañana va a ver, mañana. Y mañana ya no me encontraba allí. Pero hasta que me tocó el día del juicio, un día que me metí despacito, sí. Y cuando ya me iba a meter ahí bajo las cobijas, se prendió la luz y ahí estaba mi jefa. Y me dio mi merecido. Ya no me fui. Al otro día, ahí estaba yo almorzando con mi jefa, tomando mis tortillitas calientes con frijolitos, bien a gusto. ¿Sabes qué? Ya tenía paz. Claro, en ese caso pues ya me había tocado. Ya no tenía por qué correr, porque ya había pagado mis culpas. Qué maravilloso saber es que hubo alguien que pagó tus culpas, que pagó mis culpas en la cruz del Calvario, que no tenemos miedo al juicio de Dios, el ser condenados, el ser llevados al infierno. La gente tiene mucho miedo. ¿Sabes qué era le atormentaba a Lutero y a otra gente? Es que dices: ay, es que no sé si me voy a ir al cielo o al infierno. Y viven con esa incertidumbre. Pero sabes, el saber que hemos sido justificados nos da paz. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y sabes, la palabra paz aquí en griego es la palabra irene, pero viene de la misma palabra shalom en hebreo. ¿Y sabes qué es shalom? Shalom es plenitud. Plenitud, estar completo. Estar completo, no me falta nada. Ahorita que cantábamos, ¿verdad? Dios te guarde, Dios te bendiga. Es la bendición sacerdotal de Números 6, 24, 25, donde el sacerdote bendecía a su pueblo. Él se levantaba y bendecía a su pueblo. ¿Sabes? El sumo sacerdote, quiero mostrarte, ya acabo de recordar esto. En el Evangelio de Lucas está la historia de un sumo sacerdote que le tocó oficiar su turno ahí. El sacerdote se llama Zacarías. Y la historia de Zacarías en el capítulo 1 dice que cuando él le tocó ofrecer el incienso, tuvo un encuentro con un ángel, ¿verdad? Y sabes, nos dice que versículo 20, Lucas 1:20, y ahora quedarás mudo, dijo el ángel, y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplían en su tiempo. Y el pueblo que estaba haciendo, el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, ¿qué pasó? No les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. ¿Sabes qué hacía el sumo sacerdote después de ofrecer el sacrificio? Salía del santuario, el pueblo así reunido, y el sumo sacerdote levantaba sus manos y bendecía al pueblo. Que Jehová te bendiga, que Jehová te guarde, que Él haga resplandecer sobre ti su rostro. Este año tus cosechas serán abundantes, Dios te bendecirá, enviará lluvia del cielo, tus rebaños se multiplicarán, tus hijos estarán sanos, plaga no tocará tu morada, y cosas como esas. Él salía y bendecía al pueblo. ¿Te imaginas la tragedia que salga un sacerdote mudo del santuario?
cuando su labor era bendecir y ahora está mudo. Qué frustración, ¿no? Y dice la gente, ¿y ahora? ¿Y ahora? ¿Quién nos va a bendecir? Y este ya ofreció el incienso pues solamente se quedó así. Pero mira, me encanta cómo Lucas comienza con un sacerdote que no puede bendecir al pueblo y mira cómo termina. Vamos a Lucas 24. Lucas 24. Aquí está el gran sumo sacerdote. Verso 50. Lucas 24, 50. Y lo sacó fuera hasta Betania. ¿Quién? Jesús. A sus discípulos, a los que le vieron resucitado. Lo sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos, ¿qué hizo? ¿Verdad? Él los bendijo. Y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Jesús, el sumo sacerdote perfecto. Cuando el sumo sacerdote imperfecto no pudo bendecir, nuestro gran sumo sacerdote entró al tabernáculo celestial para ofrecer su propia sangre, y con su propia sangre nos justificó, nos perdonó, y por eso es que somos bendecidos. Somos bendecidos. La justificación es la mayor bendición que Dios nos puede dar. Tenemos paz para con Dios. Y escucha, tener paz para con Dios es tener la bendición de Dios, es tener el favor de Dios, es saber que nada me falta porque estoy en Cristo. De hecho, el Salmo 23 en hebreo, usted se lo sabe, cuando dice Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero ¿sabes que está mal traducido? Está hablando de un presente continuo. Y en el hebreo dice Jehová es mi pastor, nada me falta. Dile que está a tu lado, hey, nada me falta. Nada me falta. Tengo paz para con Dios, plenitud. Nada me falta. Estoy completo, estoy bendecido. Tengo abundancia en Él. Ay, pero sí. Lo decimos también en la fe, de verdad. Así como declaramos que somos perdonados, así también somos declarados que somos bendecidos. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vea cuántas realidades influyen en la justificación. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de la justificación nosotros somos declarados completamente justos ante Dios. Y dice el versículo 2 que tenemos entrada. Por Él tenemos entrada por la misma fe a la gracia por la cual estamos firmes. La justificación nos da acceso. Nos da acceso. La culpa nos aleja, como en mi caso, ¿verdad? Saberte culpable te aleja, te da temor. Dices, ay, no me acerco, me van a dar. Pero saber que eres perdonado te da acceso y te da confianza. Tienes confianza en quien tenemos entrada por esa fe, esa gracia, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Por eso, mira, cuando tú entiendes la justificación, y por eso Pablo ha empleado tanto tiempo para enseñar eso, tantos capítulos, se planta como una de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana, es para que tú y yo sepamos que tenemos acceso, que tenemos confianza, que tenemos gracia, que hemos hallado gracia de parte de Dios. Y esa gracia es un favor inmerecido. Así que también la justificación no solamente produce paciencia y entrada, ¿verdad?, a esa esperanza. La semana pasada que hablábamos acerca del Dios de esperanza, esa esperanza que te mantiene firme
a pesar de que tú no puedas verlo. Esa esperanza que te da la seguridad, la confianza en medio de la prueba. Dice el versículo 3 y 4, dice, y no solo eso, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que tienes acceso, sabiendo que tienes a un Dios que te ama. A pesar de las tribulaciones, a pesar de los problemas, a pesar de las situaciones difíciles, tú puedes decir, pero yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Dios está conmigo. Yo sé que Dios no se ha olvidado de mí. Yo sé que Él me sigue amando. Por esa justificación tienes esperanza. Y esa esperanza, dice la Escritura, no avergüenza. La esperanza no avergüenza. ¿Sabes? A veces las personas pierden la fe y pierden la esperanza pensando que Dios se olvidó de ellos, porque tienen un pobre concepto de Dios, que Dios no es veraz, que Dios es mentiroso, que Dios les mintió, que fueron engañados o que no comprendieron a Dios. Pero sabes, en medio de esa tribulación se produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Entonces mira, dentro de todo este juego de palabras lleva un sentido. La fe, ¿verdad?, te hace esperar en Dios con una paciencia, aunque te encuentres en prueba. Y esa prueba te hace producir una esperanza. Y esa esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado ¿dónde? En nuestros corazones. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El resultado de saberse justificado no solamente es recibir el perdón de Dios, sino también la justificación produce en nosotros paciencia, esperanza, firmeza en medio de las pruebas, y ese amor abundante que nada ni nadie lo puede apagar. Se dice, mira, de Policarpo, uno de los padres apostólicos. Policarpo era el pastor de la iglesia de Esmirna, y era obispo de Esmirna. Y sabes que Policarpo fue sentenciado a muerte porque él renunció. Él no decidió renunciar a su fe, y decidió morir en una hoguera. Cuentan sus biógrafos que cuando Policarpo estaba siendo quemado en la hoguera, en lugar de que se escucharan lamentos, en la voz de Policarpo se escuchaba una alabanza. Él comenzó a cantar. Él comenzó a cantar en medio de la hoguera. No sé cuál canto estaba cantando. A lo mejor estaba cantando: mi corazón entona la canción. Y mientras se estaba quemando, su cuerpo estaba ardiendo. Y dice que un soldado, viendo que Policarpo no dejaba de glorificar a Dios en medio del tormento de las llamas, sí, tomó una lanza y se la clavó en el corazón. Salió tanta sangre del cuerpo del corazón, del cuerpo de Policarpo, que esa sangre apagó la hoguera. Por supuesto que murió. Pero dicen sus biógrafos que las llamas de la hoguera no pudieron apagar el fuego que había en el corazón de Policarpo. Porque ese fuego, ¿sabes cómo se llama? Un amor profundo por Dios. Que aún en las peores crisis, aún en las peores pruebas, tu amor por Dios no cambia. Tu amor por Él no cambia. Por eso es la esencia de la cruz, por eso es la esencia del evangelio, el sabernos justificados, saber que Él nos amó y saber que tenemos esperanza, y esa esperanza no avergüenza, no avergüenza. Por eso de ahí el tema: no me avergüenzo del evangelio,
porque esa esperanza no me avergüenza. Él no se avergüenza de mí y Él no me dejará. Él no me dejará en vergüenza. No voy a quedar mal delante de Él. Seré recompensado. La fe del creyente será recompensada. Hay un libro que se llama La vida de San Pablo y narra la vida de Pablo que no está documentada en el libro de los Hechos. Cuando tú lees el libro de los Hechos, te deja a Pablo en una prisión domiciliaria. Él estaba arrestado en una casa alquilada, dice, y ahí iban y le visitaban los hermanos. Y permaneció Pablo ahí por 2 años más. Así termina el libro de los Hechos. Pero, ¿sabes? Este autor, documentándose en las tradiciones orales y en todo lo que pudo, te narra cómo Pablo fue liberado en su primera audiencia, pero después volvió a ser apresado por segunda vez, donde escribe la segunda carta a Timoteo, cuando él ya dice en el capítulo 4, porque yo ya estoy para ser sacrificado, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo cual me está guardada para mí la corona de justicia, la cual me dará el juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Según la tradición, Pablo compareció ante el emperador, uno de los emperadores más crueles de la historia, Nerón. Nerón era tan terrible que asesinó a su propia madre, a su esposa, a sus hijos. Le prendió fuego a la ciudad y culpó a los cristianos. Ese es el caso de Nerón, un hombre perverso. En el banquillo de los acusados tenemos a un hombre canoso que ha gastado su vida para mostrar el amor de Dios a las naciones. Tiene heridas en la espalda por tantos golpes recibidos por la fe del Señor. Tiene problemas para caminar, pues tanto latigazo le ha roto los tendones y músculos de sus piernas que con trabajo puede caminar. Ahora ya casi no puede ver a causa de una enfermedad en los ojos, pero tiene una paz en su rostro y un amor que irradia de sus palabras. Por un lado tenemos el más terrible hombre que pudo haber conocido ese mundo de su tiempo, y un hombre santo, justificado por Dios, y es declarado, ¿sabes cómo? Culpable. Ahí fue al revés. Fue declarado culpable, y la sentencia de Pablo era una sentencia de muerte, y lo mandan decapitar. Hay una tradición que dice, es una tradición, no está documentado, pero dice que cuando la cabeza de Pablo rodó por el piso, Dios dio 3 botes, así como cuando cayó, rebotó 3 veces, y esos botes resultaron en 3 fuentes de agua. El cuerpo de Pablo fue arrojado fuera de la ciudad de Roma, pero en el mismo instante que la cabeza de Pablo fue cortada, ¿sí? Una multitud en el cielo, él fue expulsado. ¿Sabes cómo le llamaban a Roma? La eterna Roma. Pero él fue expulsado de esa falsamente ciudad llamada Roma, y fue recibido inmediatamente por millares y millares de seres celestiales y de héroes de la fe de la antigüedad, y el propio Señor, ¿verdad?, extendiendo sus brazos y diciéndole: bien, buen siervo fiel. Bien, buen siervo y fiel. Por eso Pablo puede decir: la esperanza no avergüenza, la esperanza no avergüenza, porque tenemos la esperanza de un día de ver al Señor cara a cara, de un día de encontrarnos con Jesús cara a cara. Por eso tú no tienes que tener miedo ante las circunstancias, ante los problemas, ante las crisis. ¿Y qué es lo peor que nos pueden hacer? Ay, pastor, pues me pueden matar. Pero sí, pero sería lo mejor, porque te mandan con Cristo. Por supuesto que no estamos buscando el martirio, pero hermanos, llegado el momento, tú y yo debemos estar preparados para encontrarnos con Él. Si tú supieras lo maravilloso que es el cielo,
Si tú supieras lo maravilloso que es estar en tu presencia, querías ir corriendo, quisieras estar preparado para cuando llegue el momento para encontrarte con Cristo Jesús. Para encontrarte con Cristo Jesús. Sí, debes anhelar ver su rostro, ver su gloria. Hace como un mes murió un pastor que se hizo mi amigo. Prediqué en su iglesia ahora que estuve en Chicago hace 3 años. Y el pastor Gustavo de la Garza. Y en su funeral, yo lo vi por Facebook. Hicieron una transmisión, me mandaron el enlace y estuve ahí en sus funerales, aunque sea en línea. Y cantaron un hermoso canto. Por supuesto se dijeron cosas muy maravillosas. Era una excelente persona. Y el hombre que fue su pastor por más de 30 años, Pastor Nahum Rosario, habló de él. Y cuando yo escuché dije, wow, que me gustaría que algo así se pudiera decir de mí. Y luego cantaron un cántico que dice: cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús. Ese canto, desde que lo escuché, es un himno bautista, pero desde que lo escuché la primera vez, se ha apoderado de mi corazón el saber que poder un día ver a Jesús. Por eso es que esa esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Porque cuando éramos débiles, cuando estábamos lejos, dice el versículo 6, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Oye bien, Él murió por los impíos. Por eso el evangelio es para los pecadores. Sí, nosotros ciertamente pues le haríamos un favor a alguien que es nuestro amigo, a alguien que se porta bien, pero a un criminal no lo quieres ver ni cerca de tu casa, ¿no? A tus amigos, pásale, no, sí, cuenta conmigo. Pero a alguien que se porta mal, no, ese por qué. Nosotros juzgamos así, pero Dios no. Dios no. Dice: ciertamente apenas alguno morirá por algún justo, con todo que pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Para con nosotros. Qué hermosa verdad, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Wow. Justificados, porque Él murió por nosotros siendo aún pecadores. Ve que por la ley nadie puede ser justificado, pero por la fe, sí, creyendo en el sacrificio de Cristo, somos reconciliados. Porque entonces el resultado de la fe es que hay reconciliación, sí, y somos salvos, seremos salvos de su ira. La ira de Dios, el juicio de Dios es una realidad que existe para aquellos que no han tenido un encuentro con Dios. Pero por la gracia de Dios, aquellos que hemos sido perdonados, aquellos que un día, sí, el Señor nos alcanzó. Y ¿sabes qué? Somos justificados de una vez y para siempre. No es de que hoy domingo soy justificado, mañana pequé, mañana ya no estoy justificado. Escúchame bien, no es licencia para pecar, pero la justificación, la obra de Cristo anuló todos nuestros pecados, del pasado, del presente, oye bien, y del futuro. Eso significa que si una persona, ¿verdad? Cometiera alguna falta por haberse equivocado, ¿sí? O voluntariamente, ¿sí? Y le sorprende la muerte, por eso se fue al infierno. No, escúchame bien, somos salvos por medio de la fe en Cristo Jesús, por su sacrificio. Él murió a su tiempo, Él murió por los impíos. Estamos ya justificados por su sangre y por Él seremos salvos
por su ira. Porque siendo enemigos, antes que éramos enemigos, fuimos reconciliados, mucho más, oye bien, mucho más, sí, estando ya justificados por su sangre, seremos salvos de la ira. Ahora somos mucho más justificados, tenemos confianza. No permitas que nada te aleje. ¿Me ayudas, gente? No permitas que nada te aleje. Yo quiero decir algo. El enemigo utiliza mucho la condenación a través de pensamientos, a través de juicios que nosotros hacemos de nosotros mismos, o a través de juicios que religiosos que carecen de un entendimiento de las Escrituras hacen de los demás. Y vienen las personas y dicen: no, tú eres un impío, tú te vas a ir al infierno, tú no cambias, tú no eres. Y nosotros recibimos esas verdades y creemos que eso es verdad, y nos deja en un estado de condenación. Y por eso las personas no avanzan en su fe, porque dicen: ¿qué caso tiene, pastor, que vaya yo a la iglesia? Si como dijo mi mamá, como dijo mi vecino, como me dijo mi familia, yo no cambio, yo sigo siendo igual, yo no me puedo acercar a Dios. Yo quisiera ir a la iglesia. ¿Cuántas veces yo he escuchado eso? Yo quisiera acercarme a Dios, yo quisiera servir a Dios, pero soy un pecador. Hey, bienvenido. De eso se está buscando a Dios para justificar, para transformar esas vidas. Lo cierto es que cuando vivimos en condenación, a veces decimos: pues de todo me voy a perder, pues le voy a seguir dando vuelo a la hilacha. En los tiempos de Jesús estaban los religiosos, como los fariseos y saduceos, y estaban los publicanos y los pecadores. Eran los dos tipos de personas. Los religiosos, que se creían justos porque decían ellos guardar toda la ley, aunque era mentira. Y estaban los publicanos, cobradores de impuestos, y los pecadores. Entre ellos estaban los borrachos, los ladrones, las rameras y todos. Nota, ¿Jesús de quién era amigo? De los pecadores. Y lo acusaban de ser un borracho, un glotón, amigo de pecadores, que se sentaba con ellos y comía en sus casas. Los pecadores, muchos de ellos habían conocido el judaísmo, habían leído la ley desde niños, pero cuando se dieron cuenta cuán pecadores ellas eran, se apartaron, dejaron de ir a la sinagoga, dejaron de vestir las ropas que les mandaban y cosas, todos los ritos de la ley, porque decían: es que simplemente no puedo. Me doy, me rindo, soy un pecador, y ya se dedicaban de lleno al pecado. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando aquellos pecadores que se encontraron con Jesús y se sintieron amados por Él y se sintieron perdonados por Él, y el día que entendieron que Él tomó sus culpas y las clavó en la cruz, se les fue la condenación, se les fue la culpa, se les fue la vergüenza. Lo que sucedió con nosotros el día que nos encontramos con Él. Ahora nos podemos acercar confiadamente. Tengo 37 años de haber conocido a Cristo. Ya son muchos, Y sabes, te puedo decir, para la gloria de Dios, nunca me he dejado de congregar, nunca me he ido al mundo, para la gloria de Dios. Pastor, nunca ha pecado, un montón de veces. Pero entonces, ¿cómo le hace? Pues me arrepiento y voy a Él rápidamente. O sea, no dejo que el pecado ahí me aleje de Dios y el diablo me diga: ya no sirves, ya Dios no te ama. No, yo sé que Dios me ama, yo sé que Dios te ama. Él ama al pecador, Él ama al pecador y quiere cambiar sus vidas, y quiere liberarle, y quiere transformarle. Cuando vienes a Él así como estás, la gente dice: ay, ya que deje de ser pecador voy a ir a la iglesia. Pues nunca. Es cuando así te sabes pecador y vienes así de pecador como eres, y vienes a Cristo y traes tus culpas y traes tu vergüenza y le dices: Señor, te necesito. Si tú me puedes cambiar,
sentirte justificado. Y entonces, ¿sabes? Esa culpa se convierte en esperanza, en paciencia y en amor hacia Dios. Y te das cuenta que cada vez más te alejas del pecado cuando te acercas a Dios. Lo que tú no puedes hacer, Dios lo puede hacer. Yo sé que hay personas aquí que han batallado años con vicios, con ataduras, con pecados que no te dejan vivir bien. Y te sientes condenado y te sientes culpable y dices: no, si Cristo viniera hoy me manda al infierno, pastor. A mí me deja, se lleva a otros, pero a mí no. Pero sabes que en un solo instante, a través de la fe, todos tus pecados pueden ser perdonados. Todos tus pecados. Te cité ejemplos como el de David, asesino, adúltero, malvado. Asesino, Moisés. Pablo también había sido un asesino. Y Dios puede cambiar a tales personas en alguien que tienen esperanza y pueden levantarse con la justicia de Dios en sus corazones y saberse amados, aceptados, perdonados, hijos de Dios.